Hola chicos del séptimo grado, Maisepa Peimé. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy el profe Eduard Núñez del área de Ciencias Sociales y hoy en nuestra clase de Historia y Geografía vamos a abordar el siguiente tema. Hidrografía de América y Paraguay. Vamos a ver en esta clase el tema de los ríos, la característica de los ríos, el recorrido de un río, cauces, cuencas y vertientes. Como propósitos de nuestra clase, tenemos la de interpretar el concepto de río, determinar las características de los ríos, conocer el recorrido de un río, identificar la diferencia entre cauces, cuencas y vertientes y tomar conciencia sobre la manera en que los ríos influyen en las actividades humanas. Vamos a nuestra situación problemática de hoy. Le tenemos a nuestros personajes Walter y su abuelo que fueron de pesca al río Paraná. Su abuelo le comenta la importancia de los ríos y sale una consulta. Abuelo, ¿y si se secan los ríos, qué pasaría? Y esa es la situación de hoy. El primer tema que vamos a abordar es el tema de los ríos. ¿Qué son los ríos? Son corrientes de agua dulce más o menos caudalosas que se forman naturalmente al escurrirse las aguas por un cauce o un lecho. Características de los ríos. Vamos a ver cuáles son. Se originan en zonas montañosas, en un lago o una laguna, o donde se acumula el agua de precipitaciones. Y algo que tenemos que saber es que la oleada de un río se mueve siempre hacia abajo. ¿Cuál es el recorrido de un río? Vamos a verlo ahora. El recorrido de un río, el lugar donde un río se origina, se denomina naciente, donde vierte sus aguas a otro río o el mar. El curso superior es la zona próxima a la naciente y el curso inferior ya próximo a la desembocadura. Vamos a ver ahora cuáles son las cauces, las cuencas y vertientes de los ríos. ¿Qué son las cauces? Es la superficie cubierta por agua en el momento de máxima crecida del régimen de un río, de acuerdo con la legislación de aguas. Aquí podemos observar justamente en esta imagen la cantidad de agua que hay por esta crecida. Bien, vamos con los tipos de cauces y encontramos los cauces rectos que vemos justamente en esta imagen y es lo que carece de curvas. Podemos llamar lo que es recto cuando carecen de curvas muy sinuosas. El otro tipo de cauces serían los mendriformes, que presentan curvas con sinuosidad pronunciada a lo largo del curso del río. Justamente aquí podemos observar estas curvas que van realizando en el cauce. El siguiente tipo de cauce son los entrelazados, muy anchos con multitud de cauces menores. Y es lo que podemos observar justamente en nuestra imagen. Tiene una cantidad de cauces pequeños. Ahora veremos las cuencas hidrográficas, que es una depresión en el terreno rodeada por terrenos más altos en la cual converge el agua proveniente de precipitaciones o deshielo. Justamente lo que podemos observar en esta imagen. Bien, ahora vamos con las vertientes.
El declive o sitio por donde puede correr el agua es por donde se considera una superficie con inclinación encontrada en puntos altos del relieve, como picos de montañas, crestas o mesetas, que culminan en unas partes bajas llamadas vaguadas, valles o pies de vertiente, como podemos observar en esta hermosa imagen. Tipos de vertientes. Están las exorreicas, que es cuando la red hidrográfica de una región se conecta directamente con el océano. Como podemos observar en esta imagen, hace un recorrido interno que finalmente termina en el mar. La endorreica es todo lo contrario, es una red de aguas que no desembocan en el océano y recorren por las tierras, como estamos observando justamente en esta imagen. Posteriormente tenemos las arreicas, que se presentan en zonas áridas o desérticas. Sus aguas no desembocan en ríos, ni en lagos, ni en mares. Generalmente se producen por una gran lluvia y quedan atrapadas por el terreno. Bien, vamos a la evaluación de la clase de hoy. Tenemos la primera actividad que consiste en marcar la respuesta correcta. ¿Qué se nos propone? Corrientes de agua dulce más o menos caudalosas que se forman naturalmente al escurrirse las aguas por un cauce o un lecho. ¿Sería una vertiente? ¿Serían ríos? ¿Serían cauces o cuencas hidrográficas? ¿Cuál sería la respuesta? Correcto, los ríos. Vamos a la siguiente propuesta. Superficie cubierta por el agua en el momento de máxima crecida. El régimen de un río de acuerdo con la legislación de aguas. Y esto sería una vertiente, serían ríos, cauces o una cuenca hidrográfica. ¿Cuál sería? Correcto, el C. Cauces. Siguiente propuesta. En una depresión rodeada por terrenos más altos, en la cual converge el agua proveniente de precipitaciones o de cielo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Serían vertientes, serían ríos, cauces o cuencas hidrográficas? Correcto, la opción D sería la cuenca hidrográfica. Siguiente actividad. El declive o sitio por donde puede correr el agua, una superficie con inclinación encontrada en puntos de altos del relieve, como picos de montañas, crestas o mesetas. ¿Cuál sería la opción? ¿Sería una vertiente? ¿Serían los ríos, los cauces o las cuencas? Correcto, es la vertiente. De esta manera, chicos, vamos al resumen de la clase de hoy. Y hoy estuvimos hablando sobre la hidrografía de América y específicamente de Paraguay, y nos enfocamos en los ríos, las características, el recorrido y los cauces, cuencas y vertientes. Cuando estuvimos hablando de los ríos, hablamos de que son corrientes de agua dulce, más o menos caudalosas. Cuando nos enfocamos con las características, encontramos que se originan en zonas montañosas, en un lago o en una laguna. En cuanto al recorrido, se origina en una naciente y termina en una desembocadura. Y finalmente los cauces es la superficie cubierta por aguas en momento de máxima crecida de un río. Vamos a resolver nuestra situación problemática donde la pregunta era ¿qué pasaría si descuidamos los ríos? Y encontramos a Walter
y a su abuelo, y su abuelo le recuerda. Es importante cuidar a la naturaleza y especialmente los ríos, dice a su nieto. Y Walter le dice al abuelo, sí abuelo, debemos pensar en las generaciones que vendrán. Bien chicos, de esta manera vamos concluyendo la clase de hoy sobre los ríos, la importancia que tiene el cuidar los ríos para disfrutarlo hoy y en las próximas generaciones. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Ya yo soy PB.